¿Preguntas que tengan? Preguntas que tengan. Creo que no hay dudas, profe. Bien, a ver, vamos a avanzar. Vamos a hacer otro ejemplo de máximos y mínimos relativos. Y ya, bueno, vamos a hacer dos. Uno, aprovechándolo con trigonométricas. Uno trigonométrico y uno siguiendo la tendencia del ejemplo de ayer, donde tenemos funciones que tienen puntos donde no es derivable, pero sí que son puntos críticos, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo. Sea f de x igual a raíz cúbica de 2x cuadrada menos x cúbica. Así. Igual, allá sus extremos locales. Sus extremos locales, o máximos y mínimos locales. Máximos y mínimos locales. Bien, entonces, esta función que está aquí bien. Rápidamente, vean, como siempre digo que hay que echarle del ojo el dominio. Vean que el dominio de esta función, ¿cuál es el dominio de esta función? Es una raíz cúbica. ¿Su dominio quién es? ¿Quién es su dominio? ¿Todos los reales? Todos los reales, ¿verdad? Es una raíz cúbica, entonces no importa que aquí sea negativo o positivo, eso tiene sentido, ¿sí? Entonces, tenemos aquí que su dominio, vamos a poner aquí aparte, ¿sí? El dominio son todos los reales. Son todos los reales que están aquí, ¿sí? De esta función. Bien. Entonces, nos vamos sobre su primer derivada. Vamos a ponerlo de esta manera, 2x cuadrada menos x cúbica a la 1/3. Entonces nos queda f' de x, 1/3 de 2x cuadrada menos x cúbica, aquí a la menos 2/3, ¿sí? Déjenme ver si lo copié bien. 2x cuadrada menos x cúbica. Ok. Por la derivada de esto que está aquí, que sería 4x menos 3x cuadrada. Bien, entonces esto lo pasamos a exponente positivo y nos queda 4x menos 3x cuadrada entre 3, 2x cuadrada menos x cúbica a la 2/3. A la 2/3, ¿sí? Ahí está. Nos queda así. Y entonces sacamos los puntos críticos. Acuérdense, sacamos los puntos críticos donde la primera derivada se hace 0, ya dijimos, el numerador se tiene que hacer 0. Ahí está. Y de aquí podemos resolver esta ecuación, ¿sí? 4x menos 3x cuadrada, le pueden factorizar x, y nos da x que multiplica a 4 menos 3x igual a 0. De aquí nos queda x igual a 0, y si despejan de aquí ven que nos queda x igual a 4/3. Ahí estaría, ¿sí? X igual a 0 y x igual a 4/3. Bueno, esos son ya, tenemos puntos críticos ahí.
Pero vean que aquí el denominador se puede hacer 0, de hecho se hace 0. Entonces ahí la función, la derivada no existe y va a haber puntos críticos porque el dominio son todos los reales. Ajá. Entonces, si nosotros resolvemos esta ecuación, el denominador igualado a 0, 2x cuadrada menos x cúbica igual a 0, podemos factorizar x y nos da 2x menos... No, factorizamos x cuadrada. Ajá. Factorizamos x cuadrada que multiplica a 2 menos x igual a 0. ¿Sí? A 2x cuadrada menos x cúbica. De aquí nos queda x igual a 0 y x igual a 2. Ajá. Acuérdense, entonces en x igual a 0 y en x igual a 2, la derivada no existe. ¿Sí? Y por lo tanto, vean cómo el dominio son todos los reales, estos también son puntos críticos. De hecho, el 0 ya está acá también como punto crítico. Ajá. Entonces, tenemos por lo tanto 3 puntos críticos nada más. ¿Sí? Vean. Entonces, x igual a 0, x igual a 2. Entonces, aquí vamos a poner de este lado. Entonces, vean, f' de x, la derivada no existe en estos dos puntos. En x igual a 0 y x igual a 2. Se hace 0 la derivada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, por lo tanto, ajá, son puntos críticos. Por lo tanto, son puntos críticos. Son puntos críticos. ¿Sí? Ok. Acuérdense, y además porque están dentro del dominio, es importante también verificar que estén dentro del dominio. Bien, por lo tanto, tenemos estos 3 puntos críticos. ¿Quiénes son nuestros puntos críticos? El 0, 4 tercios y el 2. El 0 ya estaba de hecho, ¿sí? 0, 4 tercios y 2, que están ahí. Ajá. Bien, entonces borramos aquí. Y bueno, aquí está nuestra función. Aquí está nuestra derivada. Vamos a ver el signo aquí. Bien, voy a borrar esto porque no hay problema. Ahí están los puntos críticos. Ajá. Y tenemos aquí, checamos el signo de alrededor de cada punto crítico. Entonces es 0 por aquí. Por aquí vamos a poner, aquí está el 1, aquí está el 2. Por aquí podrían dar 4 tercios, ¿sí? Ajá. Ok. Ok, bien. Vamos a checar el signo de la derivada, ¿sí? Entonces, el signo de la derivada, aquí, aquí, aquí y aquí. Ajá. Bien, entonces, bueno, a la derecha del 0, a la izquierda del 0, no hay problema, podemos aquí evaluar. Aquí vamos a poner el signo, por ejemplo, f' de menos 1, ¿sí? Y nos quedaría f' de menos 1. Ajá, entonces f' de menos 1 nos daría 4 aquí, nos daría menos 4, nos va a dar negativo aquí.
Aquí es interesante esto. Vean, aquí esto que está aquí es a la 2/3. Esto siempre va a ser positivo, porque es una raíz cúbica, pero aquí está elevado al cuadrado. Entonces, esto que está aquí siempre es positivo y el signo entonces va a estar determinado por el numerador. Si se ve parto, esto que está aquí es la raíz cúbica, pero luego está al cuadrado. Hace que todo esto sea positivo. Por lo tanto, el signo lo determina el numerador. Aquí sería 4 por menos 1 menos 4. Y menos 1 al cuadrado es 1. Nos da negativo aquí. Entonces, de este lado tenemos negativo. Así. Para 4/3, podemos irnos de 4/3 es más grande que un entero. Podemos hablar de una vez en el número 1, ¿sí? Para aprovechar lo que se presta a la ocasión. Es un entero el 1 y es más pequeño que 4/3. ¿Sí? Aquí un entero son 3/3. Entonces podemos evaluar aquí en 1 la derivada. Ajá. Y aquí, acuérdense, esto ya es positivo. Entonces aquí nos daría 4 por 1, 4, menos 3 por 1, 3, nos da positivo. Aquí nos daría positivo. Bueno, ahora, un número entre 4/3 y 2 enteros. Ajá. Aquí está esta. ¿Quién sería un número? Cualquier número que esté aquí, entre 4/3 y 2 enteros. Tres Ajá. medios. Podría ser 3 medios, ¿verdad? 1.5 aquí. Ajá, vamos a ver. Aquí f' de 3 medios. Ajá. Aquí nos daría 4 por 3 medios. Entonces, esto es positivo. Aquí 4 por 3 medios. Aquí nos daría 6 enteros. ¿Sí? 6 enteros. Y acá nos daría. Ajá. 6 enteros. Y aquí nos daría al cuadrado 9 cuartos por 3, 27 cuartos. Así. Aquí 3 por 3 medios al cuadrado, ¿sí? Sería 3 por 9 cuartos por 3, 27 cuartos. 4 por 6, 24 menos 27 nos da negativo. Aquí sería negativo. Falta que esté aquí, ¿sí? Negativo. Ajá. Y luego a la derecha del 2 puede ser el 3. Puede ser el 3. Aquí nos quedaría 4 por 3. 4 por 3, 12. Ajá. Ya nos daría ahí 12. Menos 3 al cuadrado, 9 por 3, 27. Nos va a dar negativo también aquí. Ajá. Aquí nos da negativo. Ahí. Ahí tenemos el signo de la derivada. Que está ahí. Bien. Muy bien. Por lo tanto, vamos a dejar la función. Ajá. La derivada creo que ya no la necesitamos. Sí, pero vamos a dejarla por cualquier cosa. Ahora, si no la sacamos aquí, está rápido la derivada. Bien, entonces hay un mínimo en 0, ¿sí? Entonces hay un mínimo en x igual a 0, ¿sí? Y cambia de menos a más la derivada, tenemos un mínimo. Sacamos este mínimo. Mínimo f de 0. Ajá. Y f de 0, vean, bueno, aquí está f de 0, vean que todo nos da 0. Aquí está, ¿sí? Entonces tenemos este punto mínimo, 0, 0. Hay un máximo en 4/3.
en 4 tercios. ¿Sí? Ahí estaría. Sacamos este máximo. Ajá. Entonces, vamos a ver cuánto es más o menos f de 4 tercios. No creo que se pueda simplificar. Vamos a tener que aproximarlo. F de 4 tercios, aquí nos daría 4 tercios al cuadrado. 16, bueno, sería 2 por, vamos a ponerlo, 4 tercios al cuadrado menos 4 tercios al cubo. Y luego a la 1 tercio. Así. Bueno, sustituimos aquí. Ajá. Aquí nos daría 4 tercios al cuadrado, 16 novenos por 2, 32 novenos, menos, sí, aquí 4 al cuadrado, 16 novenos por 2, 32 novenos. Aquí sería simplemente 4 tercios al cubo, nos da 64 27avos. No sé si alguien, vamos a ver si está exacto, pero no creo. Si no, le metemos calculadora aquí. Voy a seguir para acá. Y esto nos da 27, bueno, aquí por lo pronto este sí va a tener raíz cúbica exacta. Nos daría 3 por 32, nos da 96 menos 64. Aquí a la 1 tercio. Y 96 menos 64 nos da a 32. 27avos a la 1 tercio. Así. Y 32 27avos a la 1 tercio, más o menos lo que se va a simplificar. Ajá. Bueno, raíz de cúbica de 27 es 3. Aquí nos da 3. Y aquí nos queda raíz cúbica de 32. Bueno, se puede aproximar ahí, ¿sí? Pero raíz cúbica de 32 es ¿quién? 8 por 4. 8, sí, 32 es 8 por 4. Y raíz de cúbica de 8 es 200. Nos quedaría esto. 2 raíz cúbica de 4 entre 3. Ahorita lo aproximamos, ¿sí? Este es el máximo que está aquí, ¿sí? Es decir, aquí nuestro punto máximo local, digámoslo así, es 4 tercios, coma 2 raíz de 4 sobre 3. Ahí estaría, ¿sí? Ajá, 2 raíz cúbica de 4 sobre 3. Ok, bien. Bien, en 2 no hay cambio de signo, ¿sí? Entonces en 2 no hay ni máximo ni mínimo, ¿sí? Aquí vean, aquí en 2, que es el otro punto crítico, no hay máximo ni mínimo. No hay máximo ni mínimo, por aquí lo apuntamos, ¿sí? No hay máximo ni mínimo. Ahí está bien. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, vamos a hacer un bosquejo de la gráfica. Ajá. Vamos a hacerlo aquí. Aquí tenemos el máximo, el mínimo. Aquí tenemos la función. Vamos a borrar este hueco que está aquí. Ahí está la función. A ver, aquí así vamos a ver si más o menos nos queda esta función, ¿sí? Bien. Vean, rápidamente, acuérdense, el dominio son todos los reales, no hay problema. Aquí tenemos un mínimo en 0, 0. ¿Sí? Tenemos un máximo aquí en 4 tercios, vamos a poner aquí el 1, el 2, a ver si aquí alcanza. Un entero 4 tercios, perdón, 4 tercios que es un entero 1 tercio. Voy a andar por aquí.
Ajá. ¿Y cuánto nos da más o menos 2 raíz cúbica de 4 entre 3? ¿Quién lo aproxima? ¿Cuánto nos da más o menos? ¿Cuánto nos daría este? Aquí, para sacar este punto máximo, a ver. ¿Cuánto nos da esto? A ver. Voy a sacar raíz. Según esto nos da 1.19. No sé si alguien se lo sacó así. Ajá. Aquí me da 1, casi arribita de 1. Quiere decir, a ver, chequemos si más o menos me dio. Arribita del 1. Aquí está el máximo. Que está aquí, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si les queda más o menos ese número, 1.19, me queda aquí arribita del 1, ¿sí? Ahí, ok, bien. Aquí viene el otro detalle que platicábamos ayer. Ajá, bien. Aquí está el mínimo, pero acuérdense, f' no es derivable aquí en 0, pero aquí hay un mínimo. Entonces aquí tiene que venir, terminar en un pico. Aquí viene la función, vean, aquí viene esta función, aquí está el máximo, y aquí debe terminar en un pico. Aquí, ¿sí? Porque no es derivable la función ahí. ¿Queda claro ahí esa parte? ¿Sí? Ahora, okay. De este lado, en 2. Ajá, 2 fue un punto crítico, pero ven que en 2 ahí no hay máximo ni mínimo. Ajá, no hay máximo ni mínimo y además ahí la función no es derivable. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos es que la recta tangente en ese punto es vertical. ¿Sí? Sería algo así aquí en 2. Aquí llega en 2. Ajá, y debe de hacer esto. Se debe seguir aquí, algo así como esto. Esto, por ejemplo, esto que trazo aquí todavía tiene cierto grado de incertidumbre. Ya con la segunda derivada seguramente nos va a salir que este es un punto de inflexión. El 2, entonces aquí viene y aquí empieza a cambiar la concavidad. Pero vean, en esta parte lo que nos está diciendo es que aquí no es derivable la función. Aquí no hay ni máximo ni mínimo. A diferencia de aquí, que sí hay un mínimo. Entonces por eso aquí termina en pico. Para indicar que es un mínimo. Ajá, y que no es derivable la función aquí. Aquí en esta parte, ajá, lo que nos dice es que aquí la recta tangente es una recta tangente vertical. En este punto. Aquí sería una recta tangente vertical. ¿Sí? O sea, aquí así queda muy pronunciada la caída y nos quedaría así la gráfica. ¿Ok? ¿Quedó claro para todos? ¿Sí? O sea, profe. Sí. O sea que en el valor 2, aparte de que no es derivable la función, tampoco tiene mínimo ni máximo. Bueno, no hay ni mínimo. Sí, no hay máximo ni mínimo. Ok. Ajá. Ahí no hay cambio de signo en la derivada, ¿sí? Ok, está. Y entonces tenemos aquí una recta tangente vertical. En estos puntos donde hay picos, si se acuerdan las primeras clases, aquí dijimos que aquí no hay recta tangente, pero tampoco aquí es derivable. Ajá, está ahí. Aquí tenemos un mínimo, ahí cambió la derivada de menos a más. Ajá, y acá tenemos aquí no cambió, por eso nos queda de esta manera la gráfica. Bien, a ver, ok, más dudas, preguntas. Ajá. Bien, nos salimos un rato de esto, ¿sí? Pero lo vamos a recuperar esto ya con toda la fuerza cuando tengamos la segunda derivada y
tengamos la segunda derivada, bueno, creo que me faltó, ya me acordé, que le dije que vamos a hacer uno trigonométrico. ¿Sí? Cuando tengamos la segunda derivada, ajá, cuando tengamos, lo tomamos nuevamente cuando tengamos la segunda derivada y ya veamos la concavidad. Y entonces, volvemos a tomar esto de la graficación, ¿sí? Tenía que un trigonométrico, pero creo que ya me perdí. A ver, vamos a hacer ese trigonométrico y salimos de esta vez. ¿Viste? Vamos a ver, por ejemplo, esta. F de x igual a 1/2 de x menos el seno de x. Bueno, aquí vamos a poner este intervalo. Intervalo abierto de 0 a 2pi. Ajá. Intervalo abierto de 0 a 2pi. Bien. 1/2 de x menos seno de x de 0 a 2pi. Si no nos ponen el intervalo abierto, tenemos una infinidad de soluciones, ¿sí? Y quién sabe cómo sería el control sobre todo el número infinito de soluciones donde la derivada se puede hacer 0. Ok, pero vamos a ver. Entonces aquí tenemos A con ese dominio de esta función, todos los reales nuevamente. Dominio del seno, todos los reales, dominio de esa, todos los reales. Entonces rápidamente, su derivada, 1/2 menos el coseno de x. Ahí está, es la derivada de f', la igualamos a 0 y nos queda esta ecuación trigonométrica. Nos queda coseno de x igual a 1/2. Ajá, y aquí resolvemos esta ecuación trigonométrica y nada más hay que dar los valores que estén entre 0 y 2pi. Es un valor exacto. Ajá. Ah, sí. Perdón, se ve borroso. Ahí ya, yo se me ya. Ahí está. Bien. Entonces nos queda coseno de x igual a 1/2. Ajá. ¿Quién sería x ahí? A ver, ya lo hemos hecho muchas veces. Valor exacto. Ángulo cuyo coseno es 1/2, ¿cuánto es? Ángulo cuyo coseno es 1/2, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 0.99999. ¿Sí? ¿Cuánto? 0.99999. No. Acuérdense, lo hemos hecho ya muchas veces. El ángulo cuyo coseno es 1/2, ¿cuánto vale? Si quieren darlo en grados y lo pasamos a radianes. ¿Coseno de qué ángulo nos va a dar 1/2? Recuerden, tienen que entrar sus tablitas de valores exactos de las funciones trigonométricas. ¿Qué ángulo es en grados? 60. 60 grados. Coseno de 60 grados es 1/2, pero 60 en radianes es pitercios. Pitercios nada más, ¿eh? No hay que sumarle aquí, como otras veces, más 2npi, porque nada más hay que dar los que están entre 0 y 2pi. Ajá. Bueno, ese es el coseno cuando está en el primer cuadrante, pero me falta otro, el que está en el cuarto cuadrante.
Ajá, y ya nos da el otro valor que está ahí. A ver, acuérdense, si aquí fue pi tercios, aquí también va a ser pi tercios, entonces nosotros damos 2pi menos pi tercios. Aquí sería 5 tercios de pi. 5 tercios de pi. Nada más, ¿sí? Porque son los dos únicos, es decir, 60 y 300 grados, pensándolo en grados. 60 grados y 300 grados. Ajá. Coseno de 60 grados es un medio, coseno de 300 grados también es un medio. Y ambos ángulos están aquí entre 0 y 2pi, entre 0 y 360 grados. ¿Sí? Estos son los puntos críticos, entonces. Los puntos críticos son estos, pi tercios y 5 tercios de pi. Ajá. Ok, vean. Vamos a ver el signo de la derivada. Solo que ahora estamos restringidos nada más al intervalo. Ajá, vamos a poner aquí una bolita abierta de 0 a 2pi. Y no sé, por aquí puede andar pi tercios. Vamos a poner aquí pi tercios. Y por acá ya cerca 5 tercios de pi. Ajá. Ahí pueden andar los puntos críticos, ¿sí? En el dominio nada más es de aquí, de 0 a 2pi. Es importante que sean intervalos abiertos, ¿sí? De 0 a 2pi. Bien. Aquí sí vamos a tener que meterle, vamos a poner aquí nuestra derivada. Vamos a poner aquí un medio menos el coseno de x. Ajá, un medio menos el coseno de x. Bien. Fíjense, un punto a la izquierda de pi tercios. Ok. Con la calculadora se puede poner, pero vamos a aprovechar los valores exactos y tomar aquí un punto a la izquierda que tuviera valor exacto. Por ejemplo, ¿quién sería un punto a la izquierda de pi tercios? Obviamente no debe de salir, no debemos de rebasar al 0. ¿No? ¿Quién sería un punto a la izquierda de pi tercios que tuviera un valor exacto en su coseno? Pi medios. No, pi medios anda por acá. Pi cuartos, ¿no? Ajá. Ok, vean, pi medios anda por acá. No, más, a ver, no, momento, ¿sí? Ajá. Sí, pi medios anda más acá, porque aquí es pi tercios. Ajá. Ahora, si lo pensamos en sextos, aquí son 2 pi sextos, ¿sí? Pi medios está aquí luego a la derecha. De hecho, lo podemos usar para el otro, vean. Aquí anda luego pi medios a la derecha. Ajá. Porque pi medios serían 3 pi sextos. Ese lo podemos usar un punto a la derecha. Entonces, un punto a la izquierda, ¿quién sería? Pi tercios es 2 pi sextos. Un punto a la izquierda podría ser pi sextos. Y nos da un valor exacto. Digo, su coseno es un valor exacto. ¿Sí se ve? Pero pi tercios, si lo pensamos en sextos, son 2 pi sextos. Entonces, un punto a la izquierda sería pi sextos. Ajá. Y entonces evaluamos pi sextos. Y nos quedaría un medio menos coseno de pi sextos. Esto es un valor exacto. Un medio y menos coseno de pi sextos es menos raíz de 3 sobre 2. Ajá. Ok, bien. Vamos a borrar aquí pi sextos. Entonces aquí, vean, esto va a ser negativo porque 1 menos, esto nos daría 1 menos raíz de 3 sobre 2. Si raíz de 3 es más grande que 1. Aquí nos da negativo. Está ahí, ¿sí? Ajá.
Y a la derecha de pi tercios conviene pi medios, porque coseno de pi medios es 0, vean. Así vean, pi medios ya está a la derecha, porque pi medios son 3 pi sextos. 3 pi sextos es pi medios, entonces aquí si evaluamos en pi medios, esto hace que nos dé un medio, nos dé positivo, porque coseno de pi medios es 0. Aquí nos daría un medio, entonces de este lado nos da positivo. Está ahí, ¿sí? Nos da positivo. Ok, estamos de acuerdo, bien. Y ya nada más nos falta, bien, entonces aquí ya está, ajá. Aquí acá nos falta un punto entre 5 tercios de pi y 2 pi, vean. Vamos a pensar en sextos nuevamente, vean, aquí serían 10 sextos de pi, y aquí serían en 2 pi, serían 12 sextos de pi. Así, ajá. Aquí 5 tercios son 10 sextos, y 2 pi serían 12 sextos de pi. Por lo tanto, un punto entre estos dos sería el 11 sextos de pi. 11 sextos de pi sería ahí, ¿sí? Y entonces nos daría un medio menos el coseno de 11 sextos de pi. Bueno, 11 sextos de pi, aquí no, así sale un valor exacto, parece que sí, 11 sextos de pi. ¿Cuánto nos da esto? ¿Qué nos da? Es pi más 5 sextos de pi. Está aquí. Ajá. Entonces nos daría, ¿cuánto nos da esto? Coseno de 11 sextos de pi. Nos daría igual raíz de 3 sobre 2, ¿no? ¿Ya lo checaste? Esto sería coseno de 2 pi menos pi sextos. Así, 6 por 2, 12, menos 1, 11, ya está. Bueno, aquí se le puede, realmente lo que importa aquí es el signo, pero vean, 11 sextos de pi es 2 pi menos 11 sextos. Ajá. Porque si hacen la resta 2 pi menos pi sextos, perdón, 6 por 2, 12 menos 1, 11. Pero esto ya nos da que esto es el coseno de menos pi sextos, pero el coseno es par, es coseno de pi sextos. Es decir, esto es lo mismo, raíz de 3 sobre 2. Aquí nos da un medio, nos da lo mismo que acá, menos raíz de 3 sobre 2, lo mismo. Nos da entonces negativo también aquí en este ojito. ¿Sí? Ajá, bueno, entonces, aquí es más fácil manejarlo en términos de pi, buscar valores exactos que con la calculadora. ¿Sí? Con la calculadora hay que hacer más malabares, ¿sí? En cambio, si lo manejamos aquí con los valores exactos, sale más cómodo esto, ¿sí? Ok. Claro, la moraleja de esto, bueno, moraleja entre comillas, es que el criterio de la primera derivada en general es muy incómodo cuando se tienen funciones trascendentes, ¿sí? Para eso está el criterio de la segunda derivada. Por ese lado es un poco más, más amigable el criterio de la segunda derivada. Pero tiene un gran defecto el criterio de la segunda derivada, que es lo que vamos a practicar. Y entonces sí se requiere en determinado momento, aún teniendo funciones trascendentes, pues vamos a tener en lo sucesivo logarítmicas o exponenciales o trigonométricas inversas, sí conviene manejar el criterio de la primera derivada. Ok, ya tenemos ahí esto. Por lo tanto, entonces ya tenemos, vamos a borrar todo esto, espero que no haya duda. Recuerden aquí esto que puse 2 pi menos pi sextos, acuérdense que esto es porque el coseno es de periodo 2 pi. Entonces 2 pi más lo que le pongan aquí nos da el coseno de esto que está aquí.
Pero acuérdense, el coseno es par, entonces es lo mismo que coseno de pi sextos, entonces nos da raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Ok. Bien, entonces por lo tanto, bien, tenemos un mínimo. Ajá, hay mínimo. Hay un mínimo, perdón. Aquí. En x igual a pi tercios. Y vamos a sacar este mínimo. Es f de pi tercios. Nos da un medio de pi tercios menos el seno de pi tercios. Ajá, un mínimo ahí. Entonces esto nos da, este mínimo es pi sextos. Y acuérdense, el seno de pi tercios es el seno de 60, es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Aquí está el mínimo de la función, ¿sí? Y luego hay un máximo en 5 tercios de pi. En x igual a 5 tercios de pi. Sacamos este máximo. F de 5 tercios de pi nos da un medio, 5 tercios de pi menos el seno de 5 tercios de pi. Esto nos da 5 sextos de pi y el seno de 5 tercios de pi. Aquí repartamos una vez más estos signos de las trigonométricas. 5 tercios de pi es un ángulo aquí en el cuarto cuadrante. Ajá. El seno es negativo en el cuarto cuadrante. Entonces, 5 tercios de pi se reduce al de pi tercios, que es este que está aquí. Aquí es 5 tercios de pi. Entonces, seno de 5 tercios de pi es igual al seno de pi tercios, pero como es negativo, ajá, el seno en el cuarto cuadrante, entonces seno de 5 tercios de pi es menos el seno de pi tercios. Entonces eso sería, nos queda más el seno de pi tercios. Y ya nos queda 5 sextos de pi y nuevamente el seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Ahí estaría el mínimo. ¿Sí? Ok, ¿quedó claro para todos? ¿Sí está bien? Ajá. ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas que tengan? No, pero todo bien. Bien, vamos a entrar ahora. Salimos de esto, ¿sí? Y vamos a platicar ahora de los máximos y mínimos absolutos. Es un tema rápido, pero es importante y esto ya nos deja nos deja listos para empezar a hacer problemas de máximos y mínimos. ¿Sí? Vamos a borrar aquí. Ajá. Máximos y mínimos absolutos. Máximos y mínimos absolutos, ¿sí? Máximos y mínimos absolutos. Bien, entonces, ok, entonces vean, vamos a poner aquí como una definición, aunque bien podría ser un teorema, pero vean, definición máximos y mínimos absolutos, vean. Si la función y igual a f de x es continua, aquí en un intervalo cerrado, en un intervalo cerrado,
en un intervalo cerrado a, b. Si la función y igual a f de x es continua en un intervalo cerrado a, b, siempre se encontrará siempre de lo siempre se encontrará en este intervalo, por lo menos un punto C1 al que f de C1 sea mayor o igual que f de x, ¿sí?, para toda x en AB. Para toda x en AB. Ahorita lo vamos a ilustrar, ¿sí? Esto porque está garantizado por la continuidad de la función, ¿sí? Por la continuidad de la función, siempre se va a encontrar ese punto C1, aquí, tal que f de C1 es mayor o igual que f de x para toda x en AB. Y se encontrará también, ¿ah?, por lo menos un punto C2, igual en el intervalo cerrado AD, en el intervalo, en el intervalo aquí. En el intervalo cerrado AB, y siempre se encontrará un punto, cuando menos uno, puede haber más, un punto C2 en el intervalo cerrado AD, tal que, ahora, f de C2 es menor o igual que f de x para
Bien, se fue el internet, ¿sí? Ok, bien, a ver si nos estamos viendo, si nos estamos escuchando. Sí, se escucha. Okay. Y se encontrará también por lo menos un punto C2 en el intervalo cerrado AB tal que f de C2 es menor o igual que f de X para toda X en larga. F de C1 al ser mayor o igual que f de X, este es un máximo, ¿sí? Entonces vean, aquí f de C1, ajá, vamos a poner así como lo tengo aquí bien, el valor f de C1 es el máximo entre paréntesis absoluto, es el máximo absoluto de f en el intervalo AB, en AB, ¿sí? Aquí es más grande que todos los f de X para todos los X que están en AB, ¿sí? Bien, este es el valor más pequeño, entonces aquí es más pequeño que todas las imágenes estas para X que están en AB. Ok, entonces igual, entonces el valor f de C2, ajá, es el mínimo también absoluto de f en AB. En AB, ¿sí? Bien, vamos a ilustrar este concepto que es importante, vean. Difiere obviamente un poco, o quizás mucho, de los extremos pasados, los extremos locales. Ajá. El máximo y mínimo local. Vean, aquí de entrada tenemos que tener obviamente una función que es continua y tenemos que tener fijo un intervalo cerrado, ¿sí? Entonces el máximo y el mínimo del que hablamos están referidos justamente a ese intervalo cerrado, ¿sí? Pues aquí, primera cosa, nos tienen que dar un intervalo y tiene que ser cerrado ese intervalo, ¿sí? Entonces, vamos a ilustrarlo aquí. En esta parte que está aquí, vamos a ver. A ver si aquí más o menos nos cabe. Aquí sí vamos a ver lo siguiente. Ok, tenemos un intervalo cerrado, AB, y nos tenemos con una función aquí así. Algo así como esto. Vámonos hasta acá. Aquí así. A ver, vamos a ver. No sé, algo así como eso. Acá, hasta acá tengamos el intervalo AB cerrado. Aquí, un intervalo cerrado AB, que está aquí, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver. Una función continua, a ver, esta es mi función f, función continua en este intervalo, ¿sí? Bueno, lo que nos dice aquí es que siempre vamos a encontrar un punto C1 tal que f de C1 sea mayor que f de X para todos los X que están en la real. Es importante que vean, de entrada ya tenemos un intervalo fijo, un intervalo cerrado. Y entonces simplemente lo que vamos a hacer es tomar el valor más grande de la función en este intervalo y el valor más pequeño de la función en ese intervalo. O sea, ahí nos referimos justamente a ese intervalo, respecto a ese intervalo cerrado, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, aquí, si se fijan, esto es uno que hace referencia a la definición. Ajá, vean, un punto, al menos un punto C2, tal que f de C1 sea más grande que los f de X para todos los X que están en AB. Vean, si se fijan aquí, este C1 sería aquí en B. Vean, así como lo veo, vean, este rebasa todos estos, f de C1. Aquí tendría f de C1. Ajá. Ese sería
máximo absoluto de esa función. Cuando se dice absoluto es porque aquí sí podemos decir que en este intervalo no hay quien se las gane a esa altura. Por eso es absoluto. Otra vez respecto a ese intervalo. ¿Sí? Entonces, aquí, este sería, en nuestro caso, vean, este sería mi f de C1. Aquí. Este sería mi máximo absoluto. F de C1. Está aquí mi máximo absoluto. Vean, es el valor más grande. Vean, ninguna, aquí, referido al intervalo cerrado a B. Ningún punto de aquí, su imagen nunca va a rebasar a F de C1 o F de B. Digamos, el C1 aquí, este sería mi C1 en el extremo derecho, C1, ¿sí? Bien, y hay un punto, al menos un punto, puede haber más, ¿sí? Ajá, donde, a un punto C2, donde esta imagen ahora es más pequeña que todas las imágenes de f de x para todos los puntos en AB. Nuevamente, de ahí el nombre de absoluto, ¿sí? Entonces aquí vean que el valor más pequeño sería este, aquí como está la gráfica. Este todavía está un poquito más alto, ¿ah? Aquí. Ajá. Este sería mi C2. Ajá. Este sería, a ver, esta imagen es más pequeña, es la altura más pequeña que yo puedo trazar aquí sobre esta gráfica. A ver, aquí este es C2 y entonces este es el mínimo absoluto. Es F de C2, que está aquí, mínimo absoluto. Ajá. Vean la diferencia con con el caso anterior. Vean que aquí tenemos varios mínimos que no serían absolutos. Vean, este que está aquí es un mínimo local, ¿sí? Se ve claro, vean, así como lo hemos visto, vean, aquí tenemos un mínimo local, pero este es más pequeño todavía que y entonces este es el ganón, digámoslo así. Este es el mínimo absoluto. Igual aquí, vean. Aquí tenemos el valor más alto y tenemos varios máximos locales. Aquí dos máximos locales. Vean, aquí hay un máximo local y aquí hay otro máximo local. Pero el más grande es este que está hasta acá, que se presenta aquí en el extremo B. Está ahí. ¿Se ve la diferencia que acabo de mencionar? Aquí se ve un poco la diferencia ya de entrada entre lo que es un máximo absoluto
Bueno, pues internet se está yendo cada rato. Bueno, a ver, vamos a ver si terminamos. Ya casi estamos por terminar, porque... Ok. Entonces, estamos aquí. Este es el valor más pequeño, mínimo absoluto, y el valor más grande, el máximo absoluto, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos también... aquí ilustra también que cómo sale el máximo y el mínimo absoluto. Vean. Ven aquí el mínimo absoluto aquí. Dijimos que aquí hay un mínimo absoluto. Dijimos, aquí hay otro mínimo, pero este no es el mínimo absoluto, igual en el máximo, ¿sí? Este es el valor más grande aquí de la función en el intervalo E, aunque aquí hay algunos máximos locales. Ven, aquí es por eso el nombre, la diferencia entre local y absoluto. Ven, aquí hay un máximo local, como los que hemos visto. Aquí hay otro máximo local, pero ninguno de ellos es el más grandote. El más grandote es este que se presenta aquí en B, porque la altura, la imagen de esta función rebasa estas alturas, ¿verdad? Ahí está el nombre de absoluto. Bien. ¿Qué más? Y vamos a poner la siguiente observación y ya está, ahí le dejamos para hacer los ejemplos el lunes. Pero vean, aquí está ilustrado dónde se alcanzan los máximos y mínimos absolutos. Vean. Aquí vemos que se alcanzó este máximo absoluto aquí, donde hay un mínimo local, ¿sí? Es decir, aquí la recta tangente es 0, aquí. Digo, la pendiente de la recta tangente es 0, es decir, o lo que es lo mismo, aquí es un punto crítico. Y vean que acá el otro valor absoluto, el máximo absoluto se alcanzó en el extremo, ¿sí? Eso siempre va a suceder, ¿sí? Los máximos o mínimos absolutos se van a alcanzar en los puntos críticos o en los extremos del intervalo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso siempre va a pasar. Y eso hace que un cálculo de un máximo mínimo absoluto sea más sencillo, porque no necesitamos aplicar criterio de primera ni segunda derivada. Simplemente hay que comparar valores. Ajá, pero ven, siempre se van a alcanzar en estos puntos, que son los puntos críticos, ¿sí? O en los extremos del intervalo. Eso vamos a apuntar aquí. Ajá. Ok, entonces primero una observación. Bien, los máximos y mínimos absolutos de una función, se alcanzan, ajá, en los puntos críticos, vamos a poner aquí, en sus puntos críticos, ajá. Entonces, los máximos y mínimos absolutos de una función se alcanzan en sus puntos críticos o en los extremos del intervalo. O en los extremos del intervalo, ¿sí? Los máximos y mínimos absolutos de una función se alcanzan en sus puntos críticos, ¿sí? O, aquí vamos a apuntarlo, o en los extremos del intervalo. Ahí está, ¿sí? Bien, entonces, para finalizar, entonces, comentamos, bueno, los máximos y mínimos absolutos, aquí, vamos a apuntarlo de una vez, máximos y mínimos absolutos, se llaman extremos absolutos. También se llaman extremos absolutos.
También se llaman extremos absolutos. ¿Ah? Bien. Vamos a dejar hasta aquí. Quisiera hacer unos ejercicios a partir del próximo lunes. Ajá. Me faltan aquí, me faltan algunos estudiantes, creo que como unos 5, no quisiera mejor esperarme un poquito y hacer ejercicios sobre esto, ¿sí? Pero es muy fácil, ¿sí? Ya aquí no necesitamos aplicar el criterio de la primera derivada. Simplemente comparamos el valor de la función en los extremos del intervalo, que aquí nos deben dar un intervalo cerrado, y el valor de la función en los puntos críticos, donde la derivada se hace 0. Y ahí simplemente el valor más grande nos va a dar el máximo y el valor más pequeño nos va a dar el mínimo, ¿sí? Esto es importante, a veces no se le da mucha importancia porque hay muchos problemas de aplicación, que es lo que viene a continuación. Después de esto nos metemos a hacer los problemas de máximos y mínimos. Ajá. Muchos problemas de aplicación, lo vamos a ver, son problemas de máximos, de extremos absolutos. ¿Ah? Y entonces, muchos no, o sea, muchos son de extremos relativos, pero hay pues, dependiendo del problema, pueden ser de extremos absolutos. Entonces es importante identificarlo. Si es un problema donde se puede aplicar, que son de máximos de extremos absolutos o de extremos locales, ¿sí? Porque si son de extremos locales, tendríamos que aplicar el criterio de la primera derivada, ¿ah? Que es lo que tenemos ahorita. Bien, ok. Vamos a dejar hasta aquí. Los ejercicios los hacemos de esto el próximo lunes. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo. Espero que sí, que tenga las calificaciones el lunes, ¿sí? Este es el proceso más complicado para calificar, pero a ver, tengo que acabarlo de aquí el lunes. Ajá, y espero que ya todos tengan su calificación de aquí al lunes. Bien. Ok, si no hay preguntas, preguntas de último momento, entonces nos veríamos el próximo lunes. No, pero gracias. Profe, muchas gracias. Gracias. Sale pues, nos vemos el lunes, ¿sí? Voy a desconectar. Ok.